Pues muy buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos la suerte de contar con la visita de Marcel Orgaz, que viene desde Bolivia. Marcel es ingeniero agrónomo, estudió en la Universidad de Sucre, donde vive actualmente, y la relación con Manos Unidas comenzó cuando era un socio local, porque ya no lo es, con el que trabajamos en Chuquisaca, tres proyectos con la temática del mal de Chagas, que es lo que va a contarnos hoy. Después de ser socio local de Manos Unidas, pasó a ser representante municipal de Tomina, que es el primer municipio donde se ejecutó el primer proyecto, y ahora mismo es representante a nivel departamental de todos los municipios de Chuquisaca. Y entonces le han invitado desde Córdoba, ha estado una semana en un intercambio con municipios de aquí de España, y ahora, aprovechando su visita, pues nos ha venido a contar la situación del mal de Chagas en el departamento 10 años después de la intervención de Manos Unidas. Así que yo creo que con esto ya, ¿no? Eso. Pues muchas gracias, Marcel, por estar aquí. Y ya está. Si me sacas unas fotos. Bueno, muchas gracias, Nuria. A cada uno de ustedes, muy buenos días, buenas tardes. Para mí siempre ha sido muy grato venir acá a Manos Unidas. Hemos estado hace unos 10 años, pero ha habido un cambio sustancial, ha crecido bastante. Creo que eso dice mucho del trabajo que realizan. Y en esto, más que dar una charla magistral sobre el Chagas, es más una recopilación de lo que ha pasado desde el 1999 hasta actual. Creemos que es importante todo el trabajo que se ha hecho, y en eso, bueno, me ha tocado ser parte de lo que ha sido Manos Unidas como socio local allá en mi municipio, y creemos que el trabajo que hemos iniciado ahora satisfactoriamente lo podemos decir que ha sido después de ese tiempo una experiencia muy exitosa, una experiencia que sí realmente ha logrado casi eliminar un problema que tenemos allá. El proyecto, bueno, la presentación tiene 3 partes. Una primera parte de contexto, que es la enfermedad del Chagas, cómo se transmite. Una segunda parte, cómo ha sido la intervención con Manos Unidas. Y una tercera parte que establece cómo se ha trabajado el proyecto para darle sostenibilidad y continuidad a través de las organizaciones locales. Y una última, que es un informe de la OMS respecto a cómo están los indicadores actualmente hasta esta fecha, ¿no? O sea, en la primera parte, bueno, esta es una enfermedad que recién ha sido descubierta en 1909 por un médico brasilero en Minas Gerais. Es una enfermedad que se transmite a través de un flagelo, que es el tripanosoma, y es un vector que tiene su incidencia en gran parte de Sudamérica. Está concentrada casi en la zona subandina, no en el altiplano, tampoco en el trópico, pero sí en la zona subandina de toda América. Y en nuestro país, en Bolivia, está en los valles mesotérmicos, que comprenden los departamentos parte de La Paz, Cochabamba, parte de Santa Cruz, todo Chuquisaca y todo Tarija, ¿no? Este es el causante de la enfermedad, que es el Trypanosoma cruzi. El vector es este insecto, que es una pichuca, como se lo llama, pero es el Triatoma infestan, que es el que transmite la enfermedad. Son varias especies que tiene, ¿no? No es muy lindo verlo, ¿no? Y la enfermedad, por las características que tiene, o sea, tiene 3 clases de infección. Uno es por el vector, que el vector principalmente lo transmite a través de las heces fecales que deja al momento de pinchar, y el ataque se los realiza generalmente en horas de la noche, cuando la persona está durmiendo, y bueno, una vez que ya se introduce en la sangre, es un problema complejo, ¿no? La otra forma de transfusión, cuando no tomábamos los recaudos necesarios, era transfuncional, de una persona enferma con Chagas a una persona sana a través de una transfusión de sangre. Ahora ya existen los protocolos para poder hacer el análisis de sangre por esta enfermedad antes de hacer la transfusión.
Y el otro, el que era más complicado y el que generalmente daba mucha pena, era materno-fetal, ¿no? O sea, cuando una mujer infectada con la enfermedad de Chagas, ya su hijo nacía con esta enfermedad, que era el problema más complicado que teníamos, y bueno, hemos tratado de hacer todo el trabajo en sentido. Y principalmente la enfermedad se transmite a un huésped susceptible a través de este vector, porque las condiciones de la vivienda del 1999 hacia atrás eran muy precarias, que se daban las condiciones para que el vector esté presente en el dormitorio, en la vivienda donde se dan las infecciones. Es una vivienda precaria, muy mal construida, tenía paredes de adobe, no tenía un revoque interior, las puertas no eran herméticas, el techo no tenía una protección, sino eran solamente caña hueca o paja que tenía, y tenían muchos animales alrededor, que también son lugares donde se anida este insecto, ¿no? O sea, las viviendas eran generalmente de este tipo, una vivienda con adobe, con teja, sin mayor grado de mejora, donde el animal se ocultaba en estas grietas o en las partes de las tejas, y en las noches, ya cuando las familias dormían, bajaba por la pared y se notaba claro, o sea, que dejaba una línea negra en la pared, y como las personas estaban durmiendo no se daban cuenta, y tampoco había conocimiento de que la picadura de este insecto, o sea, podía generar complicaciones, hasta incluso la muerte en las personas, ¿no? Y, o sea, la infestación se daba generalmente en las noches, cuando el vector bajaba, picaba, y a la persona, al rascarse, ya por esa herida ingresaba ya el flagelo. Y esta enfermedad ataca principalmente al corazón, o en algunos casos al intestino grueso, o en otros casos al cerebro. Pero la mayor parte de las complicaciones se dan en el corazón, y las personas que tienen un proceso de incubación de 15 años, ¿no? En ese periodo uno lleva una vida normal, tranquilo, y al momento de hacer algún tipo de esfuerzo después de ese periodo, la gente caía tendida en su terreno de cultivo o en el lugar de trabajo por el esfuerzo, porque le venía un ataque cardíaco, porque el corazón ya estaba malogrado por esto. Y se daban ese tipo de muertes súbitas que al final no sabíamos qué era, hasta que se han hecho las investigaciones. Y en ese sentido, ya conociendo la causa, todo, hemos enviado un proyecto a Manos Unidas. En el año 1998, se ha aprobado en 1999, con una duración de 3 años y una segunda fase a partir del 2001, 2002 a 2003, ¿no? Son 2 fases que se ha hecho. La primera fase, el proyecto era educación, prevención de la enfermedad del Chagas en el municipio de Tomina. La fase 2, educación, prevención, tratamiento de niños menores de 12 años portadores de la enfermedad de Chagas en 3 municipios de Chuquisaca Centro. Esta ha sido el área de intervención. Primeramente hemos iniciado en el municipio de Tomina, de donde soy yo. Luego se ha pasado en una segunda fase a trabajar en Sopachuy, Villa Alcalá y El Villar. Se encuentra en la parte central de nuestro departamento, que es Chuquisaca. ¿No? El componente de la primera fase iba principalmente a que es el mejoramiento de la vivienda, donde se daban los mayores casos de infestación. Tenía un componente de rociado para la eliminación del vector, y un proceso de IS, de información, educación y comunicación fundamental, que hacía los 2 componentes anteriores. Y en la segunda fase se ha incorporado un componente adicional, que es el tratamiento en niños menores de 12 años. ¿No? Esos eran los componentes que planteaba el proyecto. Teníamos las viviendas precarias, las cuales hemos ido mejorando, tanto externa como internamente, para tener las condiciones de una vivienda habitable, con lugares ya que se evite el ingreso de las vinchucas al lado, y la eliminación de los corrales que estaban al lado de la vivienda, se los ha llevado a otro lado, de modo que esto ha sido uno de los elementos centrales para evitar ese contagio vectorial que se tenía, ¿no? El rociado químico era necesario porque era inmensa la cantidad de vinchucas que existía. Me acuerdo una vez con Nuria hicimos una recolección de vinchucas por viviendas y juntamos casi un tacho, ¿no? De vinchucas. Era inmenso, la cantidad que traía cada familia de su vivienda eran 200, 300 vinchucas, ¿no? Y eso era un problema grande porque nosotros no sabíamos que ese bicho era el que nos infectaba la enfermedad del Chagas, ¿no? Y por eso se ha hecho un trabajo de organización de los
de la comunidad para que estos puedan hacer el rociado 2 veces al año por lo menos. Y el tercer componente, que es el IEC, que hemos ido trabajando en las unidades educativas, en las unidades académicas, en las comunidades, para informarles realmente que nosotros estábamos enfermos por culpa de la vinchuca, ¿no? Y que teníamos que armar conciencia entre todos para ir eliminando este mal, de modo que, bueno, ya nuestros hijos no puedan tener esta enfermedad, que al final la esperanza de vida para una gente que vivía en esa área geográfica era los 30, 35 años. Más de allá ya la gente no podía porque estaba con la enfermedad. Y el cuarto componente que se ha incorporado en la segunda fase ha sido lo que es el tratamiento de la enfermedad de Chagas, principalmente haciendo la detección para poder tratar, porque la enfermedad en sí no tenía tratamiento, ¿no? Con el programa se han empezado a probar algunos productos a partir del Besdindazol, que era un producto muy tóxico que tenía que tener asistencia médica permanente y que solamente se podía hacer el tratamiento a niños menores de 12 años porque no era recomendado para personas mayores, pero sí a las personas mayores, una vez identificados con algún tipo de apoyo, con algún tipo de inversión, se les ponía marcapaso, un poco para ir regulando lo que es el funcionamiento del corazón. No, bueno, los resultados han sido los que hemos visto, ha sido una intervención creo que importante, y en esto, más que el logro de los resultados en sí, la preocupación era ¿qué hacemos una vez que concluye el proyecto? Porque las cosas estaban funcionando, pero una vez cortado el proyecto teníamos que ver los procesos de sostenibilidad a futuro ya sin la intervención de Manos Unidas. Y eso ha sido uno de los trabajos que hemos hecho muy fuerte, de incidencia con autoridades locales, departamentales, para que esto a partir de las organizaciones locales pueda continuar. En ese sentido, o sea, se ha hecho el trabajo a partir de la gobernación del departamento, con el Ministerio de Salud, con los centros de salud de los gobiernos municipales, de modo que posterior al proyecto, con los resultados, se ha trabajado lo que es el Programa Nacional de Chagas. El Programa Nacional de Chagas ya es un programa que está presente en el país, con los diferentes componentes que hemos trabajado, incorporando algunas cosas, de modo que ya uno, dentro de las prestaciones que presta el Ministerio de Salud a través de los centros públicos, está el tratamiento, tiene personal para hacer todo el trabajo que hemos hecho inicialmente con el proyecto, y bueno, ha sido muy importante. O sea, el objetivo del programa, que se lo maneja ya a nivel nacional, es contribuir a la reducción, la mortalidad y morbilidad de la población en Chuquisaca por la enfermedad del Chagas, ¿no? En esto, los componentes que tiene el programa es el control vectorial. El Estado paga ahora a personal que se encarga de hacer las inspecciones periódicas en todo el departamento para poder hacer los rociados químicos. La investigación y vigilancia epidemiológica, anualmente va personal a revisar las casas si hay presencia o no hay presencia de vinchucas. Los resultados han demostrado que ya la presencia en la vivienda de las familias ya no existe. Hay un componente de diagnóstico y tratamiento que está dentro de las prestaciones que prestan los servicios públicos, y también hay un trabajo que se está haciendo con el Chagas congénito a partir de los centros públicos del departamento, con lo que es IEC y capacitación, monitoreo y evaluación. Estos 4 componentes los maneja el Ministerio de Salud a partir de las direcciones de los servicios departamentales de salud. Y el componente de vivienda saludable y solidaria se lo maneja desde el Ministerio de Obras Públicas a través de la Agencia Estatal de Viviendas. O sea, lo que se había empezado como un proyecto a partir de un municipio, a partir de una región, ha subido a ser una responsabilidad del Estado que actualmente está en ejecución y va a seguir en ejecución, ¿no? Esa es la respuesta clara de lo que se ha querido buscar con la sostenibilidad de este proyecto. Bueno, la vigilancia epidemiológica ya es una responsabilidad de los servicios departamentales. El diagnóstico y tratamiento a menores de 15 años también ya se los realiza en los centros públicos con atención del personal de salud público que se tiene. La información, comunicación y educación se lo hace con todo el personal que existe, a nivel de centro de salud, a nivel de hospital, a nivel de hospitales de tercer nivel. En todos está incorporado lo que es el tema del Chagas en las charlas que se da, ¿no? Y el tratamiento también es cubierto por el Estado. Antes era cubierto por el proyecto, pero el medicamento era demasiado caro para que cualquier persona pueda acceder,
y se tenía que dar con prescripción médica, se ha incorporado también dentro de lo que es el Programa Nacional de Chagas, el tratamiento como una prestación gratuita a la población de Bolivia, ¿no? Y en esto, el 24 de julio del 2019, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han sacado un informe respecto a esto. La Organización Panamericana de la Salud hizo hoy un reconocimiento meritorio al Estado Plurinacional de Bolivia por los avances que ha tenido el país en la lucha contra el mal de Chagas, en especial en la interrupción de la transmisión vectorial intradomiciliaria del Chagas, pronta a recibir la certificación en varios municipios de Bolivia. Gracias a las intervenciones que el Ministerio de Salud, los servicios departamentales de salud y las alcaldías han realizado en los últimos años, se han logrado que los indicadores entomológicos obtenidos en vigilancia y control del triatoma infestan en 153 municipios hayan disminuido significativamente. Así, por ejemplo, el índice de infestación de viviendas registrado en 1999 en un 55% disminuyó a 1.4% en el 2018. Y el índice de infestación en el intradomicilio bajó del 25.2% al 0.4% registrado en los mismos años. Bajo este contexto, el representante de Bolivia de la OPS, Alfonso Tenorio, entregó en manos de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, un reconocimiento por su parte, ¿no? Y los datos complementarios, estos son los indicadores que maneja la OPS, la OMS. La prevalencia del Chagas en niños de 0 a 5 años negativa en toda la zona de evaluación. Ya los niños ya no tienen Chagas, que creo que es lo que da más alegría, ¿no? Índice de infestación domiciliaria igual o menor al 1% en la zona de evaluación. Lo que antes teníamos cualquier cantidad, ahora ya se ha eliminado de la vivienda lo que es el vector. Índice de infestación intradomiciliar igual o menor al 0,1% en la zona de evaluación y el índice de infestación peridomiciliar igual al menor al 5% en la zona de evaluación. Creo que son indicadores que realmente han dado respuesta a una problemática que teníamos y la conciencia del trabajo a partir de explicar cuáles eran los problemas que teníamos. Por esto, nuestra esperanza de vida se ha levantado, nuestra autoestima también, y creemos que de una experiencia de 366 municipios que hay en Bolivia, haber intervenido en 4, haber logrado resultados, que el Estado asuma su responsabilidad en esto y hayamos logrado estos indicadores en menos de 15 años, creo que es un logro realmente exitoso y que para nosotros es una alegría, para nosotros, o sea, el agradecimiento a Manos Unidas por haber iniciado este pequeño proyecto con resultados tan grandes y tan promisorios, ¿no? Eso era lo que queríamos un poco transmitirles en este pequeño espacio que nos han dado y bueno, nuevamente agradecer a cada uno de ustedes por ese compromiso, por ese trabajo y esperemos que la relación de mi país con Manos Unidas continúe porque todavía hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que trabajar. Muchas gracias. Tal vez si tienen alguna pregunta. Es una chinche, ¿no? Sí. Más grande, o sea, ¿qué tamaño tiene? De esta manera, ¿no? O sea, la infestación no se lo da por la picadura, ¿no? O sea, al picar, al mismo tiempo, sueltas heces fecales. El tripanosoma tiene una incubación acá en la parte cloacal de la vinchuca. De modo que al succionar la sangre suelta eso y por esa herida que uno se hace al rascarse con las heces ingresa el tripanosoma, ¿no? O sea, no es por una picadura directa, ¿no? Sino es por una herida. Llama la atención que vosotros fuiste los primeros que iniciaron ustedes con el programa de los proyectos Manos Unidas. Sí. El combate a la vinchuca. Sí. Porque había un desconocimiento total respecto a cuál era la problemática, ¿no? Porque había un alto índice de mortandad, la esperanza de vida no era muy amplia y bueno, ya al hacer las investigaciones habíamos identificado que gran parte de la población en el área de la franja subandina fallecía por esto, que era el mayor porcentaje de mortandad a partir de la enfermedad de Chagas, ¿no?
y que en esos tiempos hacer un tratamiento, un marcapaso era muy complicado, hacer un mejoramiento de vivienda también, y por eso que empezamos con cosas puntuales, pero a partir del proceso de incidencia política principalmente que lo hemos hecho, se ha logrado que esto sea un programa nacional. ¿Y en otros países de la región no había habido algún tratamiento previo al de ustedes? En Brasil, que era la parte más adelantada, pero todavía no había tratamiento, porque era muy complicado. Solamente había lo del diagnóstico y tal vez algunas medidas de cuidado, pero un tratamiento así. Pero, o sea, la prevención era el mejor arma para evitar que siga transmitiendo esta enfermedad, porque el tratamiento también es complicado y es costoso, y era mejor incidir en los lugares donde estaba el problema, que era la vivienda, la educación de la gente, eso. Gracias. Quería preguntarle, ¿en los animales sí que sigue manteniéndose o sea, qué hacen? ¿En los animales se transmiten también la enfermedad o también se está luchando contra el propio insecto para que no pueda mantenerse vivo? Porque supongo que vivirá de animales a los que parasitan, ¿no? No solamente de las personas. Otro problema que teníamos era que los animales eran acorralados al lado de la vivienda, ¿no? Que eso también se constituía como una fuente. O sea, la vinchuca igual, o sea, pica a la oveja, a la gallina, ¿ya? Pero seguramente les transmite la enfermedad. Pero lo que se ha hecho es retirar los corrales a lugares un poco más alejados, o hacer corrales también mejorados, de modo que la presencia de la vinchuca no esté cerca de la vivienda, ¿no? Seguramente que en el monte ahí, porque es su hábitat natural, pero lo que se ha impedido es que esté presente en las viviendas, porque el ataque se lo hace en las noches, donde la gente ya no tiene defensa por estar durmiendo. Entonces, el consumo de animales infectados no implica que vayas a adquirir el mal de Chagas, no, solo es por la sangre. Por la sangre, como se desangra al animal, ¿no? Y no hay mucho inconveniente. Es que hay una cosita que has pasado un poco por alto que yo creo que es muy importante, que es lo del laboratorio, que luego se transfirió tanto el personal como el laboratorio al municipio. Cuéntaselo un poco lo que fue el laboratorio. Yeah. Con el proyecto, en la segunda fase, no existían las condiciones para detectar la enfermedad, ni en los centros públicos, ni en la ciudad de Sucre, donde están los hospitales más grandes, no se tenían los equipos y los reactivos para hacer la detección. Por eso nadie sabía si tenía o no tenía la enfermedad. Las transfusiones de sangre se las hacía de persona enferma a persona sana, sin ningún tipo de control. Y con la segunda fase del proyecto, en el componente de tratamiento, se ha implementado en el hospital de Tomina un laboratorio para la detección y diagnóstico de la enfermedad de Chagas, que contaba con los reactivos, con todo el equipo para hacer eso. Y bueno, a partir de eso también el Servicio Departamental de Salud ha visto que era necesario y se ha ido incorporando en otros centros de salud. Pero en Tomina se ha instalado el primero, donde se tenía el primer centro de diagnóstico a nivel departamental y tal vez a nivel de Bolivia. Quería preguntar, ¿estos indicadores, o sea, la mejora de estos indicadores está reproduciéndose en áreas más amplias, fuera de Bolivia? ¿O cuál es el mapa de la enfermedad? Bueno, en esto, no sé si tenemos a nivel de Sudamérica. El trabajo que hace ahora el Ministerio de Salud es a nivel de lo que es la franja subandina que tenemos, pero en Sudamérica afecta parte de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, ¿no? Esta es la franja subandina, donde ahí los otros países seguramente también tienen sus programas, porque ya, o sea, esto es a nivel, si la OEPS y la OMS lo ha considerado como una situación complicada, en los otros países también han debido tener sus intervenciones. Los indicadores que tenemos solamente reflejan lo que es Bolivia. Lo que es increíble es que con una sola iniciativa
se haya conseguido erradicar realmente un problema grave Sí. en un tiempo bastante corto, es increíble. Sí, yo creo que la intervención de los 6 años ha permitido crear conciencia a nivel poblacional y a nivel de autoridades locales, ¿no? Porque el problema era complejo para todos. Y creo que la parte que no estaba inscrito en el proyecto, ¿no? El proyecto no establecía incidencia política en tomadores de decisión, sino que ha salido una situación, el qué hacemos después, porque ya una tercera fase era, ya no se podía, ¿no? Y lo que hemos visto en la segunda fase es hacer incidencia en las varias instancias para que esto se vuelva un problema nacional, porque antes solamente teníamos el Programa Nacional de Lucha contra la Malaria, ¿no? Ahora ya tenemos el Programa Nacional de Lucha contra el Mal de Chagas, ¿no? Que eso ya le da sostenibilidad y continuidad en el tiempo a lo que va a ser el control de esta enfermedad. Bueno, pues darte las gracias, Marcel, por estar aquí hoy con nosotros y por hacernos esta exposición, ¿no?, tan ilustrativa. Y nada, le damos un abrazo. No, un aplauso. Ya, muchas gracias.